¿Quieres reproducir por esquejes más de una planta? Bueno, yo hoy día te voy a enseñar primero los resultados, porque yo puse esquejes de romero hace más de un mes y quiero enseñarte cómo quedaron. Y luego te voy a enseñar los trucos que utilicé y también los enraizantes naturales. Y te voy a dar unos consejos para que tengas muchísimo, pero muchísimo éxito y que casi todos tus esquejes peguen. Así que sígueme hasta el final del video, que estoy seguro que te va a encantar. Estos son los esquejes que yo puse hace más de un mes. Como tú verás, aquí ha crecido una guaymanto, porque seguro había una pepita de guaymanto. Acá está creciendo pasto, acá también, acá un trébol. Ahora, tú te vas a decir, ¿por qué es que tú estás dejando que crezca esta mala hierba o estos invasores de acá? Y te voy a explicar por qué. Porque a la hora que tú plantas el esqueje hay que tener mucho cuidado con la raíz y no hay que moverla. Entonces, ahora como voy a trasplantar, ya puedo ir sacando estas plantas que no me interesan, porque no son el objetivo del enraizamiento. Y te voy a mostrar ahorita este de acá. Mira cómo le salen las raíces, pero sobre todo mira el color. Estas raíces de color blanco son las raíces del esqueje, mira. Y nosotros, ¿dónde vamos a trasplantar este nuevo romero? Vamos a trasplantarlo en una bolsa como esta. Siempre tiene que estar húmeda en el trasplante, y luego ya la vamos a tener que mantener un poquito más húmeda en estos siguientes días hasta que la nueva raíz también coja. Ya no es necesario tenerlo tan húmedo como al principio, cuando era recién palito. Basta con mantenerlo húmedo una vez por semana, es suficiente. Pero de igual forma vamos a utilizar esta técnica como cuando fue el esqueje. ¿Y qué es? Es ponerla bajo sombra. Nuevamente tiene que ir bajo sombra. Entonces voy poniendo cada uno de ellos. Mira, acá hay otro. Mira. Aquí va a haber otro. Y vamos a ver qué tal están las raíces. Miren la cantidad de raíces. Le estoy sacando así. La idea es pasarlo con la misma tierrita, pero lo estoy sacando para que ustedes puedan verlos. Miren la cantidad de raíces. Este pequeñín de acá también, una raicita, pero con esto ya lo podemos trasplantar. Y vamos a ponerlo acá en su bolsita, a este pequeñín, y va a ser un éxito así como ya fue. Ahora te voy a explicar unos consejos que tienes que tener en cuenta, pero primero quiero mostrarte cuál es la técnica que yo utilizo y los enraizantes. Así que a continuación, todo lo que necesitas saber de los enraizantes para tus esquejes. Cada vez que tú saques un esqueje de romero, de lavanda, de lo que tú quieras, siempre utiliza un vaso con agua o un recipiente con agua, para que mientras vamos sacando los diferentes esquejes, estos no se deshidraten tanto, se mantengan siempre hidratados. Eso es muy importante, así que toma nota. Bueno, vamos a ir al grano, se lo voy a explicar muy rápido y conciso. Lo que vamos a buscar es conseguir la auxina de las lentejas, estas que tengo acá. ¿Por qué vamos a buscar las lentejas? Porque las lentejas tienen una gran concentración de auxina cuando estas empiezan a germinar. Esa es la parte importante. Así que, ¿cuál es el proceso? Vamos a utilizar una parte de lentejas como en este vaso y la vamos a poner en un recipiente. Así es, como en ese recipiente. Y lo que vamos a hacer nosotros es poner una parte igual pero de agua, ¿sí? Esta es la manera en que yo lo hago. Entonces, la misma medida del vaso que tuvimos las lentejas, le vamos a echar el agua. Un vaso de lentejas, un vaso de agua. Esto lo vamos a dejar reposar en un lugar oscuro por 4 días. Hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes sacar el agua todos los días y dejarlo sin agua, y una vez al día volverlo a mojar y volverlo a sacar el agua, o sea que esté húmedo. De esa manera las lentejas van a crecer más rápido. Pero ojo, el agua que estás sacando no la botes, esa misma agua es la que tienes que utilizar. La otra manera, que particularmente es la que yo hago, yo dejo remojar entre 4 o 5 días, lo dejo en remojo. Cualquiera de las dos formas está bien, porque lo que queremos nosotros es que salga la raíz. Ahora, después de esos 4 o 5 días, ¿cómo te va a quedar? Yo te voy a enseñar cómo va a quedar. Y acá están. Entonces, estas pequeñas raíces de acá, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ir con el preparado. ¿Cómo se prepara? Para luego mostrarles cómo se aplica y posteriormente ya empezar a enraizar. Primero vamos a licuarlo. Es muy importante el licuado, así que lo vamos a licuar con la misma agua que les comenté. Tiene que quedar. Comenzamos.
tenemos acá los esquejes. Lo que vamos a hacer, que ya muchos de ustedes lo conocen y los que no conocen se los comento, es que le vamos a sacar por lo menos un par de centímetros las ramitas y que quede el palito expuesto, ¿sí? Acá tenemos uno. Con la lavanda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, que quede el palito expuesto. Con eso va a ser más que suficiente. Esta técnica que ven acá es la que yo utilizo para sacar estas dos lavandas. Vamos a coger nuestros esquejes y se acuerdan de lo que tenemos acá, que aún no lo hemos tamizado o colado. ¿Por qué? Porque eso es para una segunda parte de la aplicación. La primera es así, ¿no? Lo embarnudamos bien acá, como ven acá, y miren cómo queda. Bueno, una vez que lo tenemos así, ya embarnudado, vamos a plantarlo. Vamos a hacer los huecos para plantarlo, son 3. Vamos a hacer 1, 2, 3. Así de simple, ¿eh? Y aquí lo vamos a poner en uno de los huequitos. Y ya está, uno de los huequitos, ahí quedó, bonito. Vamos a poner los 3 para luego enterrar. Tenemos el segundo, está un poquito dobladito, así que le vamos a buscar un ángulo para que crezca recto. 3. Y el último lo vamos a poner acá también. Acá está el tercero. Listo. Ahora vamos a taparlo. Y queda. Y ya está. Listo. Ahora sí, vamos a ponerlo en un espacio donde no le caiga el sol directo hasta que enraíce. Y lo vamos a tener y lo vamos a estar regando. Para regar, ¿qué vamos a hacer para regar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colar un poco de nuestro enraizante, hecho a base de lentejas. Ahí está colando. Vamos a colarlo para poder sacar aquí el extracto de esto, ¿no? Entonces va saliendo el extracto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ponerlo, a mezclarlo con agua, pero hay que saber bien cuál es la proporción que vamos a utilizar. ¿Cuánto tiempo me puede durar este producto? Me puede durar aproximadamente una semana. Te recomiendo que lo refrigeres y luego ya no queda, ya no lo vas a poder usar, pero sí puedes meterlo dentro de la compostera o para tus lombrices. Bueno, lo que vamos a hacer acá entonces es una proporción de este extracto. En este caso vamos a coger una de estas cucharadas. Entonces ya sabemos, una cucharada por 10 cucharadas. Ahora, yo lo estoy haciendo en cucharadas básicamente para tener la proporción, ¿no? 8, 9, 10. 10, ya están las 10. Bueno, entonces tenemos así, una cucharada de nuestro líquido, nuestra esencia, y 10 de agua. Esa es la forma que la podemos diluir. Ahora, te estoy hablando de cucharadas para que tú tengas una medida. Podrían ser un vaso de esencia por 10 vasos de agua. 1 litro de esencia por 10 litros de agua, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esto es, cada semana fuera de nuestro riego que vamos a hacer acá, vamos a echarlo en nuestras plantas para que ayude a enraizar. Porque viene a ser el enraizante, pero ya líquido y diluido, ¿sí? Así de esta manera. Así es, amigos, así de simple es enraizar. Esa es la manera en que yo lo hago. Como ustedes ven, tengo mi vivero, me salen muy bien las plantas y yo quiero que a ti también te salgan bien. ¿Qué te pareció este primer enraizante? Interesante, pero todavía tengo un enraizante más que tienes que conocer. Y al final del video te voy a dar unos consejos que realmente te van a ayudar a que seas un éxito a la hora de trasplantar todos estos esquejes. Así que vamos a utilizar un enraizante que tú tienes en casa, que es fácil que consigas, que es muy fácil de reproducir, es muy fácil que mantengas. Y es un enraizante que va a tener mucho éxito en todos tus esquejes. ¿Y de quién te estoy hablando? De la aloe vera. Este aloe vera lo mantengo en macetas y mira cómo ya me están saliendo hasta nuevos hijitos. ¿Para qué? Para luego reproducirlos y tener más aloe veras. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar es este aloe vera y vamos, por ejemplo, a utilizar esta hoja de acá. ¿La pueden ver? Recuerden, siempre desinfectados sus herramientas de trabajo. Y vamos a hacer un corte del aloe vera. Vamos a cortarlo acá y listo. Miren, acá tenemos nuestra aloe vera. Miren qué lindo, pero qué lindo todo el gel que tiene. Bueno, lo que vamos a hacer es coger cada uno de nuestros esquejes. Por ejemplo, estos de romero. Recuerda, siempre le vas a quitar esta parte de acá y lo vas a pelar. Va a quedar así. Lo que sobra puedes utilizarlo para la comida, no hay ningún problema. Vamos a agarrar y lo vamos a sacar así. Va quedando todo expuesto el tronquito, ¿sí? Este tronquito es el que vamos a necesitar nosotros para que ahí empiecen a salir las raíces. Y luego lo que vamos a hacer es tan sencillo como esto. Vamos a coger nuestro aloe vera, como ves acá, y vamos a enterrar nuestro esqueje. Todo hasta donde queramos que salgan las raíces. ¿Ven cómo está? Miren, así. Y así va a quedar.
Vamos a sacar este de acá. Y luego lo que vamos a hacer es en nuestra maceta con el sustrato que usualmente usamos, vamos a enterrarlo. Seguimos con el mismo proceso, miren, así nomás, no hay que hacer nada más, no hay más ciencia, y lo ponemos acá, nada más. Y luego el último, miren, todo bien embadurnado, todo bien mojadito acá con su aloe vera. Y el aloe vera, ¿qué va a hacer? El aloe vera lo que va a hacer es ayudarnos, número uno, a que tenga un crecimiento radicular mucho más amplio, mucho más rápido, mucho más consistente, pero también nos va a proteger de bacterias, de hongos, y realmente con todas las propiedades que tiene de magnesio, de zinc, de aminoácidos, hace que esto funcione. Lo que tienes que tener en cuenta, y uno de los trucos más importantes para poder tener éxito con tus esquejes, es número uno, no todas las tierras, arenas o sustratos son para cada uno. Por ejemplo, si tú vas a querer reproducir bugambilias, tienes que utilizar tierra de río, arena del río, y esto tiene que estar lo más limpia posible, excepto quitándole todos los hongos, y para eso puedes hacer una limpieza con agua oxigenada, por ejemplo. Si quieres poner esquejes de limón, romero, lavanda, de todos esos tipos, puedes hacerlo sin ningún problema con esta tierra agrícola negra con bastante materia orgánica. Funciona muy bien. Entonces el tipo de tierra es importante. Lo otro que tienes que tener en cuenta es que cuando cortes el esqueje, córtalo en forma diagonal el tronquito, busca los más verdecitos, como en este caso, los que tengan más fuerza, los que estén creciendo bien, no los troncos, sino los que están más verdecitos, los cogollitos, las puntitas, y tienes que tener en cuenta que tu cuchilla o tijera tienen que estar desinfectados. Otro consejo que te doy es el siguiente: el sustrato tiene que estar siempre húmedo bajo sombra. Tú te vas a dar cuenta que el esqueje o bien se mantiene verde todo el tiempo o se seca un poquito, pero luego las puntas se comienzan a poner otra vez de color verde fuerte. Ha pasado más o menos unos 30-45 días, ten la plena seguridad que vas a tener raíces. Luego el otro consejo que te doy es que una vez que lo trasplantes como te lo mostré hoy día, nuevamente lo pongas bajo sombra para que se mantenga húmedo, pero ya no mojado, y las raíces vuelvan a coger fuerza y vuelvan a pegar. Una vez que los tienes así, ya los puedes pasar. Ven, mira cómo los tengo acá, donde tengo mis plantas, mira. Una vez que ya los tienes así, ya puedes tenerlos a la intemperie, si quieres bajo sol, y mira cómo van avanzando. Mira, de lo que te mostré en los esquejitos, mira, ya tienes para regalar, ya tienes para vender, ya tienes para propagar más en tu casa. Así que sacar esquejes es muy fácil, pero para eso no tienes que olvidarte de hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.